Entonces les estaba contando que todo este semestre hemos venido abordando todo el tema de lo que es la jurisprudencia en materia de familia. Y hoy pues tenemos un tema muy importante porque tiene que ver básicamente con ese concepto del sujeto colectivo dentro de la política pública en familia o de las políticas públicas en familia. Como sabemos, la política pública de familia de Medellín ya tuvo una fecha de vencimiento y en esos momentos se está reorganizando. Nosotros quisimos elaborar 4 preguntas para la conversación con la doctora Ligia, que no sé si ya está. Caro, ya la doctora Ligia nos está escuchando. Igual les voy a contar cuáles son esas 4 preguntas que formulamos como equipo. Para la doctora Ligia, dice, en el marco de la política pública de familias, ¿cómo se define un sujeto colectivo? Hay un retorno impropio. Voy a cerrar el mío. Bueno, igual yo quiero colocar las preguntas también en el chat para que las conozcan. Y estas son como una elaboración pues que logramos hacer para la conversación con la doctora, que como se dieron cuenta es una experta, en su hoja de vida se dieron cuenta que es una experta en este tema. Esperemos a ver si sí logró conectarse. Doctora Ligia, ¿cómo está? Habla con Sonia López. Sonia, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Qué bueno. Vamos a ver, yo creo que ya nos están escuchando. Ustedes me cuentan si están escuchando la llamada. Sí, se escucha, Sonia, bueno. sí se escucha. Doctora Ligia, qué bueno que por lo menos ya nos podemos escuchar. Sí, bueno. Sí, solucionar un primer obstáculo. Eso es lo importante. Bueno, entonces usted sabe que para nosotros es muy importante también conocer todo el concepto que usted tiene sobre el sujeto colectivo, ahorita pues en todo lo que es en la definición de sujeto colectivo como tal para la política pública. Entonces le voy a recordar las preguntas para que usted nos cuente. La primera pregunta es, en el marco de la política pública de familias, ¿cómo se define el sujeto colectivo? Mira, debemos preguntarnos, hacernos unas preguntas previas, porque una política pública y aún el concepto de política se refiere a colectivos, porque la política supone un sujeto que es colectivo. Ustedes, desde su función, ¿a quién se dirigen? Hagamos esa pregunta. ¿A quién se dirigen ustedes cuando están ejerciendo sus funciones? ¿A una persona o a un colectivo? A un colectivo. Exactamente. Porque esa es la función pública. La función pública tiene como interlocutor a los colectivos. Todos. O un único colectivo que podemos denominar sociedad. O varios colectivos cuando, en virtud de nuestras funciones públicas, determinamos y nos dirigimos a sujetos particulares, pero siempre son colectivos. Porque esa es la característica de una política pública, que siempre tiene como beneficiario, interlocutor, usuario a un colectivo. Usuario, veedor, incluso quien está también participando en la elaboración misma de la política. ¿Cómo así? O sea, el colectivo también participa de todas las maneras posibles en ese diseño
de la política pública. Exactamente. Participa de alguna manera como cuando se mira pasivamente, o participa activamente de otra manera cuando ese colectivo se vuelve activo en la elaboración de la política. Entonces, partamos de ahí, partamos de reconocer que cuando trabajamos en política pública o en políticas públicas, nuestro interlocutor siempre es un colectivo. Y esta característica hace que el colectivo adquiera una posición, una dimensión dentro del ámbito de la función pública y de las políticas públicas. Y este es el elemento que nos permite dar el salto definitivo para decir ese colectivo es un sujeto, porque es un interlocutor y es el principal interlocutor desde todo punto de vista de una política pública. Entonces, para poder activar esta función de interlocución con los colectivos, y los colectivos aquí pues son las comunidades, necesitamos darle una estructura que podemos denominar una estructura epistemológica, una estructura categorial a ese sujeto, a ese colectivo, y esa estructura es la consolidación de ese colectivo como sujeto de interlocución. Y esa interlocución se hace objetiva en una política pública. Esa es la idea que nos permite hablar de las comunidades, de esos colectivos como sujetos. Y por consiguiente, es decir, la segunda consecuencia de este razonamiento es que esos colectivos que son interlocutores se convierten en sujetos colectivos, porque no puede ser acá, la secuencia del razonamiento nos impide pensar en que ese sujeto pueda ser un sujeto particular. No. Es que el colectivo adquiere esa dimensión de sujeto y por consiguiente es un sujeto colectivo. Y esta es la novedad en la doctrina de los derechos humanos. Porque resulta que los derechos humanos están pensados, están construidos, están desarrollados para las personas individualmente consideradas. Y esta es la doctrina ortodoxa tradicional de los derechos humanos. Nosotros hablamos de derechos humanos y el titular de esos derechos siempre es la persona. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, doctora. Sí, porque así está concebida la doctrina y así la enseñamos y la tenemos que enseñar así. Pero cuando pensamos desde el punto de vista de la política pública, nos toca ampliar el concepto. Por lo que ya está dicho, porque una política pública siempre se dirige a un colectivo. Entonces nos toca ampliar el concepto de sujeto titular de derechos para incorporar la idea de los sujetos colectivos como sujetos de derechos.
Y aquí es quizá el primer sujeto de derechos que entra en las políticas públicas es la familia. Porque la familia es un colectivo. Necesariamente es un colectivo. Y resulta que se ha ampliado el concepto de titularidad de derechos al colectivo familia en virtud de la ley 1361, que consideró a la familia como sujeto colectivo y le entregó, le reconoció 19 derechos, imagínense ustedes. Entonces nos toca pensar y ampliar nuestra doctrina de los derechos humanos para pensar en derechos humanos dirigidos a colectivos y para nuestro caso particular a la familia. En esa antesala tan elaborada, ¿cómo articulamos entonces esta otra parte? Si ya usted nos dice la familia es un sujeto colectivo de derechos, ¿cómo se fortalece ese reconocimiento en contextos que son diversos? Socialmente, culturalmente, territorialmente. ¿Cuál concepto? El concepto de... El concepto de sujeto colectivo de derechos, familia como sujeto colectivo de derechos. Mire, pues eso ya está plenamente determinado. Entonces, sabemos que sociológicamente, antropológicamente, ese sujeto colectivo existe, la familia. Y eso existe y existirá quién sabe hasta cuándo. Porque ¿qué es la familia? Es ese grupo, es decir, ese colectivo que está reconocido y construido a partir de los vínculos. Así nos define hoy a la familia. Y esos vínculos son vínculos biológicos, vínculos legales, vínculos afectivos y vínculos inclusive que yo los denomino analógicos. ¿Qué entiendo yo por estos vínculos analógicos? Todos esos vínculos que permiten que se use el concepto familia para colectivos que no son familia. Por ejemplo, la clase trabajadora, a veces la definen como una familia. Los estudiantes, los profesores con mucha frecuencia hablan del colectivo utilizando la palabra familia, de ese colectivo. Somos una familia. Esa es una idea que se repite frecuentemente en nuestro lenguaje cotidiano. A los deportistas siempre le dicen es una familia. Entonces, eso es lo que yo denomino el concepto analógico de la familia. Es decir, cuando utilizamos la categoría familia para denominar otros colectivos. ¿Por qué? Porque los asemejamos en sus relaciones y en su constitución a una familia. Pero entonces tenemos que diferenciar, y esto es importantísimo para las políticas públicas, diferenciar entre el concepto biológico, sociológico, antropológico y legal de familia y el concepto analógico de familia. Y esto, por ejemplo, es muy importante y yo insisto en esto y siempre lo trato de explicar. Esto es muy importantísimo para entender la idea que hoy está circulando ya en todos estos escenarios de la familia multiespecie. La familia multiespecie es un concepto analógico y tiene que quedarse ahí. Es porque yo quiero tanto al perrito o al gatico que yo digo que esa es mi familia. Pero ¿realmente es familia?
como para legislar al respecto? ¿No? ¿O sí? Es que a mí me gustaría que me dieran argumentos para afirmar claro. que eso que denominamos familia multiespecie realmente es una familia. Claro, porque de igual forma, doctora Ligia, se generan vínculos, no solamente se queda en la metáfora analógica, sino que para muchas personas estos animales... ¿Pero son vínculos biológicos? Pues biológicos no, pero sí emocionales y no, pueden haber otro tipo de vínculos. ¿Son vínculos biológicos? Me dicen no. ¿Son vínculos legales? Tampoco, pues aunque ya ha avanzado tanto la ley que algunas personas han dejado herencias a los animales. Exactamente, pero ¿qué pasa con esas herencias? Se perderán. Exactamente. Lógicamente. Es que una cosa es trabajar con analogía y otra cosa es trabajar con la realidad. Entonces, si usted se dice, claro que por el amor que yo tengo a mi mascota, esa es mi familia. Y como no quise tener hijos, eso es un fenómeno muy actual. Sí. Entonces, mi familia es la mascota, es el perrito. Pero ¿realmente eso es una familia? No, es una familia según el concepto analógico, porque yo quiero tanto a mi perro que lo considero mi familia. Lo considero. Es una decisión que yo tomo. No es una construcción como se construye la familia. ¿O sí? No, porque no aportan derechos, solamente tienen, no aportan deberes. Sí, en ese sentido tiene usted toda la razón, doctora Ligia. Entonces. Se queda en la analogía. Pero entonces yo quiero aprovechar precisamente eso que usted nos está planteando para que miremos en comparación a hace 10 años, hoy qué tendríamos que tener en cuenta, o sea, ¿cómo se nota ahora esa diferencia? ¿Y por qué el sujeto colectivo tiene más fuerza hoy que antes? Y precisamente en esas diferencias de formas de organización familiar. La fuerza que tiene hoy el concepto es de reconocimiento de que existe, primero, el hecho sociológico y segundo, de que ese hecho sociológico se tiene que considerar como colectivo. Es que es ahí donde está la diferencia y la novedad. La novedad, porque cuando empezamos a hablar de derechos, cuando empezamos a hablar de las relaciones individuo-estado, que eso empezó en el siglo XVII, en el siglo XVIII, siglo XIX. Relaciones Estado-individuo, que esa es todo el planteamiento liberal de todo de estas temáticas. La idea aparece como relación con los individuos. Yo vuelvo a repetir esto. Pero, como ya lo planteamos y según la secuencia que les planteé para entender por qué se habla de un sujeto colectivo, cuando empezamos a mirar y a hacer la crítica muy fundamentada de que había otros sujetos u otras unidades sociológicas presentes en la sociedad y denominadas sujetos, entre ellos la familia. Pues entonces nos tocó ampliar el concepto de titularidad de derechos para incorporar colectivos como sujetos. Y es que la gramática no lo permite. Porque nosotros, el primer espacio conceptual
de la idea del sujeto colectivo es la gramática, es el lenguaje. Porque a nosotros nos enseñan, cuando aprendemos el idioma nuestro y todos los idiomas, a nosotros nos enseñan que hay sujetos puramente individuales, y eso se denomina la persona desde el punto de vista kantiano, y desde ahí lo denominamos la persona. Y hay sujetos colectivos que existen y necesitamos reconocer en la sociedad. Ya los sujetos colectivos los tenemos cuando hablamos de la familia, cuando hablamos de la escuela, cuando hablamos de las iglesias, cuando hablamos de los deportes. Todas estas categorías son colectivos, son sujetos colectivos. ¿Por qué? Porque cuando pronunciamos esas palabras, nos estamos refiriendo siempre a una comunidad. Yo quiero preguntarle algo, doctora Ligia. Dígame. Una característica del sujeto es que se reconozca a sí mismo. Sí. ¿Y el colectivo se puede reconocer a sí mismo? Claro. Y en ese sentido, entonces, este sujeto colectivo alcanza a reconocer, digamos, esta multiplicidad de formas y tipos de familia. Porque hablamos de ellas. Claro. Hablar de ellas es reconocerlas. Por supuesto. Por supuesto. Así hablemos mal o hablemos muy bien o mal, sí, o lo que sea. Bueno, estamos reconociendo claro, un colectivo. Es que cuando yo digo, es que la Iglesia Católica es esto y esto y esto. La estoy reconociendo. ¿A qué me estoy refiriendo? Sí, sí. A una persona, no me refiero al Papa, no me refiero a los obispos individualmente considerados. Me refiero a una inmensa comunidad. Bueno, a mí me parece que toda esa parte, digamos, que logra ser un contexto muy importante del sujeto colectivo, está muy clara. Cuando ya se está haciendo el diseño mismo de la política pública, ¿cómo lo vemos tangible cuando las familias están siendo representadas por personas? Pues fíjate que ahí es cuando nos toca empezar a escudriñar cómo están constituidos esos sujetos colectivos. Entonces, si vamos a hablar de deporte, ¿cómo está constituido el sujeto colectivo deporte o futbolistas? Primero por un equipo. Y cuando hablamos de equipo, ya estamos como dicen hoy, todo de manera como muy antipática. Y como dicen hoy, ya estamos en modo colectivo. Modo colectivo. Cuando hablamos cuando decimos deportistas, ya estamos hablando en modo colectivo. Cuando hablamos de fútbol, cuando hablamos de fútbol no podemos hablar de una sola persona. ¿No es cierto que no? No, entonces lo mismo nos pasa con la familia, pero cuando se hacen convocatorias... Exactamente, exacto. Pero ya cuando ¿qué? Cuando se hace una convocatoria para participar en el diseño y elaboración de una política pública, y vemos que no asisten representantes de las familias, sino funcionarios o entidades públicas, pues entonces ahí queda como una sensación de que entonces quién es el sujeto colectivo que está representando a la familia cuando se está haciendo ese diseño. Nos toca incorporar otra categoría. Sí. La representación. Bueno. Representación. A menos que encontremos, y eso es un camino que toca seguir construyendo, a menos que encontremos la manera de
establecer la interlocución con todo el contenido del colectivo. Y en familia eso sí que sería muy importante. Sería muy importante porque sabemos que la familia es el colectivo es un colectivo muy complejo. Es quizá el colectivo más complejo. ¿Por qué? Porque la familia está constituida por la intergeneracionalidad. Que la intergeneracionalidad no solamente implica una definición, sino también una manera de mirar a ese colectivo, una manera de actuar del colectivo y de actuar hacia el colectivo. Por eso es tan difícil realmente hacer una política pública con la participación de la familia, porque en sentido estricto esto significaría que tenemos que convocar a todos los integrantes de las familias. Exacto, y desde el enfoque intergeneracional. Por eso, a todos los integrantes que es, ante todo, composición intergeneracional. Ante todo. Sí, doctora, entonces, ¿cómo le parece que... Perdóname. Termine, tranquila. Perdóname, dos frasecitas más. Claro. Ahí es cuando entonces nosotros necesitamos esa otra categoría, que es la representación. Entonces, cuando está presente el padre de familia, o está presente la madre de familia, o está presente un hijo, o no sé qué, a través del concepto de representación estamos hablando con la familia. Sí, ya le entendí. Bueno, ¿cómo le parece que gracias, nos estaban acompañando también unas profesionales que vienen en todo el proyecto y el trabajo del diseño de la política pública de familias en Medellín? Entonces ellas también tienen 3 preguntas que quieren hacerle. Bueno, con mucho gusto. La persona que está aquí representando, no sé si quiere abrir su micrófono para que nos haga las preguntas y la doctora Ligia las pueda escuchar. ¿Quién es la persona que está, o si la doctora Luz Marina sabe cuáles son esas preguntas, o si hay alguien que pueda abrir el micrófono para que las haga? Le pediría el favor a Eliana Ríos en representación del equipo de política pública. Eliana Ríos. ¿Puedes abrir tu micrófono para que le puedas hacer las preguntas a la doctora Ligia? Hola, buenos días. Hola, Eliana. ¿Cómo están? Buenos días, Eliana. Buenos días. Bueno, dentro del ejercicio de actualización de la política que nos encontramos desde la Unidad Familia Medellín, pues identificamos unas preguntas que están orientadas como a ese tema del sujeto colectivo de derechos, ¿cierto? Pero entonces en esta nos preguntamos como qué estrategias se pueden desarrollar con las familias para que éstas se identifiquen como un sujeto colectivo de derechos. Esa es la tarea que tenemos que seguir elaborando. Porque, es decir, si ya aceptamos... Hola, se cerró, Sonia, perdón, el micrófono. ¿Me están oyendo? Sí, ya te está escuchando, Eliana, ya estás escuchando. Sí, señora, ya sí. Bueno, doctora Ligia. Entonces, si ya aceptamos que las políticas públicas siempre se dirigen a un colectivo, en este caso, las políticas públicas de familia se dirigen a un colectivo, pues necesitamos establecer la estrategia, porque ya tenemos la finalidad, que es
trabajar con las familias. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos políticas públicas? Y metámonos un poquito por encimita nomás, en sus finalidades y en sus funciones y demás. Si ya aceptamos la finalidad de las políticas públicas, que sería asegurar una buena calidad de vida para las familias, asegurar para todas las familias donde nos estamos desenvolviendo, de la jurisdicción que tenemos. Esas familias son interlocutoras si hablamos de construcción de políticas participativas. Entonces son interlocutoras, actoras y beneficiarias. Y además responsables de. Porque lo primero que tenemos que señalar es que al incorporar a nuestro bagaje conceptual el sujeto colectivo familias, no estamos desconociendo ni minimizando la presencia de las personas individualmente consideradas. Porque esto podría establecer una nueva visión de la hegemonía de familia, como vivió la Edad Media y la modernidad en sus inicios. No. Y este es el otro gran desafío que tenemos. Que las políticas públicas no pueden desconocer la identidad, la presencia y la importancia y la autoría de las personas que integran esos colectivos, familias. No podemos desconocerlos. Y entonces tenemos ahí el gran desafío en las políticas de construir políticas para las familias sin desconocer y sin olvidar que existen políticas también para las personas en su conjunto. Entonces, tenemos la política de infancia, primera infancia. ¿A qué parte del colectivo familia nos dirigimos? A todas aquellas familias que están construyendo, que están en la etapa de paternidad y de maternidad en primera infancia. ¿Cierto? Entonces no vamos a atender por esa vía a los adultos mayores, ni a las personas mayores. Atendemos exclusivamente a ese grupo de población que tiene entre 0 y 5 o 6 años en la primera infancia, ¿cierto? Bueno, ese es el desafío que tenemos, que necesitamos necesariamente que establecer una coordinación y una interrelación entre las personas que conforman el grupo o esa comunidad familia y ese sujeto colectivo que se llama familia. Por eso, otra idea que yo sugiero para este desarrollo de políticas públicas es que en este campo de reflexión y de construcción y de políticas públicas, es decir, de ejecución, tenemos siempre que tener en cuenta la idea, otro colectivo
o mejor dicho, una categoría que nos permita mantener en el mismo nivel la persona y la familia. Por eso para mí ese sujeto colectivo finalmente se expresa en la idea persona-familia. Eliana, qué pena, gracias. ¿Perdón? Sí, no, le estaba diciendo a Eliana que era que yo no había visto que ella había anotado las preguntas en el chat, pero termine, No. doctora, tranquila. Tranquila, Sonia, y a la doctora que ahí también, en lo que ella referenciaba, nosotros le hacíamos una pregunta frente a ese tema de persona sujeto, persona, individuo, familia, ¿cierto? Persona, familia, y ahí ella nos estaba contando un poco sobre eso. Sí, en la última pregunta, sí. Entonces ya entramos a la última pregunta. No, tenemos otra, porque ellas también plantean cómo conversa la figura de sujeto colectivo de derechos con el enfoque de capacidades de Martha Nussbaum. Ay, caramba, me toca ir a buscar el libro de Martha. Tranquila, doctora, si usted lo sabe y lo tiene, no hay ningún problema, y si no, seguimos. Es que mire, las capacidades, en lo que yo recuerdo de Martha Nussbaum, porque es que la leí hace tanto rato, en lo que yo recuerdo de Martha Nussbaum, las capacidades son esos factores constitutivos y definitorios de las personas a través de las capacidades. Entonces las capacidades entran al centro de la consideración antropológica y sociológica en este caso de la familia. Eso es lo que yo tengo entendido de Martha Nussbaum. Cómo se instalan las capacidades como elementos identitarios. Entonces, pues, por supuesto que el colectivo es un colectivo también de capacidades, porque estamos hablando de las personas. Y las capacidades, en este caso, no son la capacidad de curación de un mejorar o de una aspirina, porque mejorar ya no existe, ¿no? De una aspirina, sino la capacidad de entrega, de colaboración, de presencia de las personas y de las comunidades. Por consiguiente, no hay ninguna oposición ni contradicción, todo lo contrario. Se complementan. Otro espacio de visión de los mismos elementos. Es una mirada conceptual a partir de otras categorías, y en este caso de las capacidades. Bien. Y ellas ya habían elaborado una pregunta, de última pregunta, pero en parte pues yo sé que usted ya ha redondeado el tema, pero este sería ya como para que abriéramos de pronto un espacio a preguntas del público. Dice, ¿cómo fundamentar en el marco de una política pública para familias el principio de relación individuo-familia? Usted ya nos adelantó algo. Este es el objetivo de las políticas públicas. Ya cuando hablamos en colectivo, el objetivo de las políticas públicas es que se tenga siempre y se mantenga, primero, una interrelación, y segundo, una identidad entre la política dirigida a las personas, en este caso a los niños y a las niñas, para seguir con el ejemplo, o a las adolescentes y los adolescentes, o a las personas mayores. Bueno, entonces, tiene que mantenerse siempre ese equilibrio, esa mirada en igual nivel entre las políticas dirigidas a las personas y las políticas dirigidas a las familias.
Por eso necesitamos el otro gran concepto que tiene que tenerse en cuenta en las políticas públicas, que es el concepto de coordinación para interrelacionar todas las políticas públicas. Y ese diálogo es un diálogo necesario entre quienes manejan, entre quienes diseñan, proponen, diseñan y ejecutan políticas públicas. Si nosotros siempre mantenemos como hilo conductor la categoría persona, familia, esta categoría conlleva necesariamente la idea de interrelación. Porque como dijimos, no se trata ni de esconder a los integrantes del grupo familiar individualmente considerados, ni tampoco de desconocer la dimensión que tiene el concepto de familia. Necesitamos mantener siempre esa interrelación y ese diálogo. Por eso hoy tenemos ante nosotros grandes responsabilidades. Primero, modificar todo el concepto que el Estado tiene de su política social. Todo el concepto. Porque exige que la política social sea y atienda necesariamente a la categoría persona-familia y que la mantenga en ese equilibrio constante. Y por consiguiente, se necesita la interlocución interinstitucional, la interlocución y la interlocución entre las instancias sociales para que se pueda de verdad mantener ese equilibrio. Por eso se necesita modificar el concepto de institucionalidad que está fundado a partir de la independencia de las instituciones y de definiciones completamente topográficas de los campos de acción de las instituciones. Esa idea toca modificarla para pensar en que esos escenarios que tienen que seguir manteniéndose así con independencia, al mismo tiempo tengan interlocución con los otros escenarios. Y es así como podemos de verdad consolidar una política real para las familias. Si incorporamos en nuestra concepción un Estado social que de verdad represente la pluralidad, las interdependencias y las identidades que conforman todos esos colectivos. Entonces hay que pensar en singularidad y en pluralidad al mismo tiempo. Sí, mire, por acá, y gracias a la anotación que nos hace Jorge Alberto Estupiñana Ponte, nos dice: uno de los grandes retos es el diseño de políticas públicas de familia cuyo centro sea el sujeto colectivo y no el trabajo por grupos etarios, que conlleven una garantía y protección de derechos individuales, aunado a la conciencia de las obligaciones del sujeto colectivo para con la sociedad y el Estado. Exactamente, es que tenemos que pensar en esas dos dimensiones siempre y necesariamente. Pensar en términos de individualidades y pensar en términos de colectividad. Uh-huh.
hay que ampliar mucho y desarrollar como una conciencia colectiva también y tener mente abierta para lograr esa categoría, incluirla, que yo soy, además de sujeto individual, soy sujeto colectivo y eso es muy importante. Yo quiero aprovechar, doctora Ligia, que por aquí tenemos personas que usted conoce, que también saben mucho del tema y que nos quieren también hacer preguntas y aportes, ¿sí? Por ejemplo, el doctor Luis Julián Salas, la doctora Yolanda Puyana. Entonces vamos a escucharlos a ellos también a ver qué nos quieren contar. ¿Julián y quién? Y la doctora Yolanda Puyana. Ah, caramba, no, pero es que con eso... Grandes personalidades. Tan importantes que me siento un poquito así como medio cohibida. No, pues ¿cómo se le ocurre? Adelante, doctor Julián, Luis Julián. Un saludito y un abrazo muy especial para los dos. Abra el micrófono, que no se escucha. ¿Yo? No, el doctor Luis Julián tiene el micrófono cerrado. Ah. Hola. ¿Será que no lo puede abrir? Carol, ¿le ayudas a ver si está abierto? Hola, hola. Nada, tiene el micrófono cerrado, no se le escucha. Y tiene la manito levantada. Bueno, mientras él nos abre el micrófono, que parece que tiene dificultades con el micrófono, Edith Cecilia Jiménez también tiene una pregunta. Adelante, Edith. Sí, señora, buenos días, ¿cómo amanecen? Bien, gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, no, doña Sonia, mi pregunta, más que preguntar, es entonces, como agente educativa, ¿cómo le vamos a decir a estas familias que hay una política pública? Estamos hablando desde el individualismo, ¿cierto? No, desde lo colectivo. Bueno, desde lo colectivo, que van a ser todas las familias, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo les vamos a decir a estas familias o cómo, ahorita estábamos hablando o están hablando de unas estrategias pedagógicas, cómo lo vamos a hacer con nuestras familias que ellos nos puedan entender, bueno, qué es esa política pública, ¿cierto? ¿Cómo desde la didáctica le vamos a decir a estas familias, cómo llevarlas a eso, a ese tema como tal? Es mi pregunta. Sí, doctora Ligia, ¿sí escuchó? Sí, yo escuché. Claro, dale. Lo primero que yo me permito sugerir es que cuando estamos en la interlocución con las familias, tenemos que hablar el lenguaje propio de la vida cotidiana. Nosotros a las familias no podemos llevarles discursos académicos, a menos que se trate pues de familias como la tuya, la mía, y en esta dimensión del conocimiento en donde nos entendemos con el lenguaje académico. Pero para mí lo primero es que el lenguaje exprese lo que queremos comunicar para lograr la comprensión de nuestros interlocutores. Por consiguiente, necesitamos conocer cómo se expresan esas familias. Si nosotros vamos a la Comuna 13, lo primero que tenemos, o aquí vamos a Kennedy o a Ciudad Bolívar, lo primero que tenemos que empaparnos es del lenguaje. Porque nosotros hablamos el mismo idioma, pero con expresiones diferentes. Y hay ocasiones en que nosotros no entendemos lo que están diciendo los jóvenes, por ejemplo, o lo que están diciendo en Kennedy con esto, porque tienen un lenguaje cotidiano, inmediato. Y ese es el primer desafío que tenemos, entrar al lenguaje inmediato de nuestros interlocutores.
Y yo creo que con esto se soluciona el resto. Sonia. Si ya entendemos y nos entendemos, pues lo otro es la comunicación permanente y cotidiana que tenemos con el mundo social, con todos nuestros semejantes. Nosotros tenemos que manejar ese doble universo. El universo de la cotidianidad no lo podemos olvidar, pero también tenemos que manejar el universo de la academia, de los discursos académicos, de los discursos construidos. Yo le quiero complementar algo, doctora Ligia, yo quiero complementarle algo de lo que usted está diciendo a Edith, decirle que para eso es que nosotros también hacemos una lectura del contexto, pues nos contextualizamos para poder hacer diseño de pedagogías y didácticas que sean participativas y que sean muy vinculantes desde lo cotidiano de cada familia. Entonces, en ese sentido, se puede utilizar el juego, la didáctica, la música, muchas cosas para poder involucrar y que las familias reconozcan que tienen una política pública y que hacen parte de una política pública de familia. Entonces hay que leer en el contexto. Ay, el doctor Luis Julián no pudo abrir el micrófono. ¿Ya me escuchan? Sí, gracias Edith. Gracias Edith. Bueno, doctora Alicia, un gusto siempre escucharla y saludarla. Óigalo. Un reconocimiento a la doctora Alicia. Gracias a ella iniciamos en el 2013 todo el proceso de la política pública de apoyo y fortalecimiento a las familias de Antioquia. O sea que ella ha sido una actora muy importante, no solo en la política pública nacional, sino también en la política pública de la departamental. Entonces quería darle ese reconocimiento. Ligia, es que hablamos de sujeto colectivo, pero se nos olvida que también es sujeto colectivo de derechos y obligaciones, porque entonces el sujeto colectivo solamente derechos, eso quedaría, digamos, a la mitad del camino. Y las obligaciones, y yo entiendo que cuando es un sujeto político se le pueden imputar leyes y normas. Inclusive en el Código de Infancia y Adolescencia, la Ley 1092 de 2006 habla de las 12 obligaciones que tienen las familias para con los niños y adolescentes. Entonces yo no escucho, solo escucho el sujeto colectivo de derechos, pero es el sujeto colectivo de derechos y obligaciones. Pongo este ejemplo, un niño de 3 años tiene derecho al juego, esa es su actividad principal, y el niño puede jugar y al terminar el juego en la habitación, la mamá le puede decir, bueno, recoge los juguetes y los pones en este cajón. Esa sería una obligación que tendría mínima de eso, porque yo lo aprendí de ti, o sea, cada sujeto requiere una obligación. Eso por un lado. Lo otro es cuando esa unidad persona de familia entonces no se da en la familia. Por ejemplo, un miembro de la familia tiene una identidad y orientación sexual distinta que choca contra el colectivo. Y entonces allí el proyecto de vida personal difiere del proyecto de vida colectiva y se presenta, digamos, ese conflicto. Entonces siempre tratamos de darle la unidad persona-familia, pero existen conflictos obviamente entre esos dos proyectos. Y termino con esto. Pienso que la Corte Constitucional debe pronunciarse abiertamente en reconocer a la familia como un sujeto colectivo de derechos y obligaciones. Aunque implícitamente está en la Ley 1361, yo consideraría que si tenemos un pronunciamiento explícito de la Corte Constitucional o el Consejo de Estado o altas cortes acerca del sujeto colectivo de derechos y obligaciones de la familia, eso nos permitiría, digamos, tener un marco más amplio de fundamentación. Eso sería pues como mis intervenciones y paro ahí entonces para no ocupar más espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, bueno. Doctora Ligia, tiene la palabra. Por todos sus complementos. Y la verdad es que sí tenemos que tener en ese cuidado que he planteado de que hay ante todo que
en ingresar al lenguaje que manejan las familias y no a la inversa, que las familias entiendan y se metan en nuestro lenguaje. Una de las cosas que hay que discriminar siempre es la idea que nosotros la tenemos incorporada y por eso a veces se nos olvida tratarla explícitamente, es la idea de que todo derecho conlleva una obligación. Y la primera obligación que tiene un titular de derechos es ejercerlos. Esa es la primera obligación, la primera gran responsabilidad que tenemos como titulares de derechos es que los tenemos que ejercer. Y en esto la cultura colombiana está muy, yo diría atrasada. Porque nosotros en nuestros, nosotros como personas, Julián, Yolanda, todos ustedes que trabajan en el tema, todas las personas que están involucradas en las secretarías de política social, todos los que tenemos esa tarea, nosotros lo entendemos, pero tenemos que en esta necesidad y primera estrategia que tenemos que desarrollar, que les planteé, que surge a partir del lenguaje, ahí es donde necesitamos tener presente todas estas observaciones que nos hace Julián. Es decir, en la interlocución necesitamos discriminar el concepto de titularidad para incorporar esa doble dimensión que tiene la responsabilidad del titular de los derechos, que es ejercer los derechos y promover y garantizar los derechos de los demás. Y eso sí que es importante en la consideración de las familias, porque la familia, y de verdad, Julián, muy importante que tú hubieras tratado este tema, porque la familia la definimos como sujeto titular de derechos, pero también es garante de los derechos de los integrantes. Hay una corresponsabilidad. Lleva ejercicio y garantía. Si yo ejerzo mis derechos, yo tengo que contribuir a la garantía de los derechos de los demás. Y así es como se tiene que entender la titularidad de los derechos. Bueno, doctora Ligia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya enseguida le voy a dar la palabra a la doctora Luz Marina. Yo quería complementar algo de lo que estaba diciendo usted y lo que dijo también mi profe, porque él fue mi profesor, Julián Salas. Con algo muy lindo que me encanta que maneja de la Cortina, y es que todo esto no se hace posible si también no lo atravesamos a través de la ética ciudadana. Y para poder hacer esto y hacer efectiva la política pública de familia como sujetos colectivos de derechos, tenemos que estar atravesados por una ética ciudadana. Y esa es la que nos implica esos derechos, pero también esos deberes, esas obligaciones, esa responsabilidad y esa corresponsabilidad todo el tiempo. Entonces, sí. Muchísimas gracias pues por habernos acompañado. Mire que siempre lo logramos a través de un teléfono. Hoy nos ayuda la tecnología y nos comunicamos como podamos. No sé si la doctora Luz Marina quiere decir algo. Sí, quería aportar a estas dos últimas intervenciones que se han hecho lo siguiente con respecto a la pregunta de Cecilia sobre estrategias pedagógicas para poder llevar a la familia a un autorreconocimiento de su condición de sujeto colectivo. Yo creo que es pertinente y seríamos injustos no reconocer que en Antioquia, ¿sí?,
a partir de los congresos internacionales de familia que se han organizado y que Antioquia ha sido como región pionero en crear estos escenarios donde han logrado pues concurrir conocimientos y saberes, ¿sí?, desde diferentes disciplinas. Sería injusto no reconocer el avance que ha tenido el nodo de los programas de formación avanzada en familia en Antioquia. Es el nodo que actúa como referente a nivel nacional en oferta de programas de formación avanzada en familia. Y creo que eso nos ha permitido cualificar nuestro capital humano, ¿sí?, en el área de familia. Hoy contamos con un universo de profesionales, ¿sí?, más capacitados en competencias, ¿sí?, interdisciplinarias para poder trabajar con las familias, desde nuevas epistemologías y paradigmas, donde aquí lo que decía, haciendo relación a lo que decía Ligia sobre el lenguaje cotidiano, hemos aprendido que más allá de los métodos clásicos de investigación, la conversación en familia, ¿sí?, y los métodos de acompañamiento más centrados en la escucha y el lenguaje de las familias, tratando de utilizar ese lenguaje y esos simbolismos y esos referentes, esos imaginarios de las familias, ¿sí?, en fuente de información y conocimiento para poder resignificar sus historias, sus circunstancias y poderlas ir llevando a una construcción, ¿cierto?, desde sus sentires, desde sus pensares a su proyecto de vida. Realmente creo que ahí hemos dado un salto cualitativo importante desde los últimos 20 años, que hay que reconocer y que hoy nos permite en Antioquia, en el distrito, contar con un bagaje muy amplio de conocimientos, ¿cierto?, desde diferentes fuentes, ¿sí?, que los han producido, no solamente la investigación, sino también las prácticas sociales sistematizadas, ¿sí?, la reflexión teórica. O sea que merece un reconocimiento y creo que desde allí tenemos que desarrollar más la capacidad de innovación, de creatividad, de imaginación frente a este trabajo con familias, que creo que muchas prácticas sociales dan cuenta de que hay importantes avances en materia de esos procesos y de esos modos de aprender y de trabajar con las familias. Por último, quisiera entonces agradecerle a Sonia como moderadora esta última frase que nos invita a pensar que para trabajar desde las políticas públicas, sí, no solamente de familias, sino las políticas poblacionales y sociales, necesitamos de transversalizar, sí, la ética ciudadana, y yo le aportaría que también la estética ciudadana, es decir, hay que aprender a reconocer las sensibilidades, ¿sí?, que nos hacen sujetos de derechos y que nos permiten incluirnos y actuar como lo que somos, como actores, ¿cierto?, ciudadanos desde nuestros sentires, desde nuestras capacidades, desde lo que valoramos, desde lo que soñamos, para que realmente esa ética no se convierta solamente pues en un paradigma muy imperativo de normas, sino también de modos de vida. Agradecerle a Ligia en nombre del grupo de estudio, ¿sí?, esta invitación que nos ha aceptado. Realmente siempre será en cada momento, mi querida Ligia, el encuentro contigo y la conversación contigo siempre nos deja nuevas preguntas
y nos amplía las perspectivas sobre cómo pensar la familia y cómo incluirla, ¿cierto?, en las políticas públicas modernas, de acuerdo con la jurisprudencia que hoy nos sirve de marco para poder, de alguna manera, para poder regular, ¿cierto?, y para poder reconocer su existencia como un actor clave en el desarrollo de la sociedad, ¿sí?, en la creación de humanidad, en la formación de proyectos de vida. Se ha cerrado el micrófono de la doctora Luna Lima. Se le fue la onda. Ya volvió. Ya. Nada, se cierra. El micrófono, Sonia. ¿Ya me escuchan? Sí. Gracias al doctora Ligia por darnos estas provocaciones, por darnos estas nuevas pistas para seguir pensando y para seguir reflexionando individualmente y en colectivo sobre esta apuesta que le queremos hacer al distrito de Medellín con una política que realmente interprete diríamos, la historicidad y las nuevas realidades de las familias, sus nuevos sueños y la forma como realmente ellas quisieran que el Estado fuera realmente su ente protector, garante y de acompañamiento en su vida cotidiana. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Como lo decía Sonia, gracias a Dios la tecnología hoy nos resuelve todos estos asuntos. A las personas que nos acompañaron, muchas gracias por su conexión y esperamos tenerla en una nueva oportunidad, doctora Ligia. Claro, siempre es un gusto escucharla a usted, doctora Ligia. Muchas gracias, muy amables, y yo quiero aprovechar también esta despedida para presentar mis excusas por hace 8 días que tuve una emergencia familiar y no pude atender el llamado de hace 8 días. Les presento a todos y a todas mis excusas y les quiero decir que yo siempre estaré acá para colaborar con ustedes en todo lo que sea necesario. Muchas gracias. Bueno, para ustedes también muchas gracias por habernos acompañado, por haber tenido la flexibilidad de haber pasado para hoy ese compromiso y habernos conectado hoy en el grupo de estudio. Y muchísimas gracias. Bueno, por acá tenemos que nuestro próximo conversatorio, muchas gracias. Nuestro próximo conversatorio es el 25 de junio, el último jueves de este mes, y son las nuevas interpretaciones de la jurisprudencia en materia de familia en Colombia. Y ese día pues vamos a trabajar con un invitado que es el doctor Jorge Parra Benítez y nuestra moderadora es Joana Castro Rodelo. Vamos a estar ahí, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno. Doña Sonia. Señora. Ay, no, dale los agradecimientos. Todo muy, muy importante y muy significativo, todo lo que nos plantearon hoy, las enseñanzas que nos dejan y bueno, y empezar como a aplicar, como a replicar con nuestras familias, como todo esto desde el colectivo, desde lo familiar, ¿cierto? Desde la política pública con nuestras madres, ya como ustedes lo manifestaron de una manera tan didáctica y como lo han manifestado muchas veces, el lenguaje de cada familia es muy importante. Entonces, desde ahí partir para poderles transmitir estos conocimientos, decirles qué es, cómo lo vamos a abordar. Entonces, mil gracias por todo lo que de verdad hoy nos enseñaron. Un abrazo para todos y todas. Muchas gracias para ustedes, un feliz resto de día. Gracias.